En enero, las señales de recuperación de la economía de los Estados Unidos y las implicaciones en su política monetaria, junto con señales de debilidad e inestabilidad de las economías emergentes, generaron desvalorizaciones en los principales activos de riesgo en todo el mundo, pérdida de valor en los títulos más seguros y devaluaciones en las principales monedas de Latinoamérica de una manera muy particular. En el caso de los Estados Unidos, las últimas cifras han mostrado señales de recuperación. El Producto Interno Bruto registró una variación del 3.2% para el último trimestre del 2013, lo que le permite a las autoridades monetarias con mayor tranquilidad seguir bajando su programa de estímulo monetario, que se conoce como el Plan de Relajamiento Cuantitativo, que para el mes de febrero se espera que compren 65 billones de dólares. China registró por primera vez en 6 meses una contracción de sus manufacturas. Esto pues tuvo implicaciones en los principales bienes básicos y por supuesto señales de debilidad de la economía. En el caso de Turquía, la inestabilidad política ha generado devaluaciones muy pronunciadas y temores de inflación. El tema de la corrupción ha generado mucha incertidumbre y además la polémica por el manejo de la policía en los últimos disturbios del año pasado en Estambul. En el caso de Argentina, la flexibilidad de la moneda es una medida favorable, sin embargo, lo que hay detrás de eso es una debilidad muy clara de la economía, presiones inflacionarias que eventualmente van a seguir deteriorando las condiciones de la economía gaucha y probablemente pues ha generado como algo de contagio hacia la región. Es probable que la volatilidad persista en los mercados por unas jornadas más, pero los fundamentales de Colombia son muy sólidos y con alta probabilidad van a permitir que estas desvalorizaciones se corrijan y de pronto encontremos oportunidades muy interesantes para las inversiones.